Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, iglesia, pueblo de Dios? Doy gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite en este momento poder compartir su palabra. El tema de hoy se llama ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? Este tema es muy importante para todo el pueblo de Dios. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios por este tiempo que nos da. Cerramos los ojos. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, entramos en este momento, Señor, a tu presencia, Señor, para que seas tú quien dirijas este tiempo, seas tú quien hable, Señor. Guíanos, Señor, para que toda tu iglesia y tu pueblo, Señor, se edifique en tu palabra, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, iglesia, la pregunta sería, si Dios está de acuerdo con el divorcio, tendríamos que saber que para que hay un divorcio es porque hubo un matrimonio. Pero ¿quién constituyó el matrimonio? El matrimonio lo diseñó Dios, lo constituyó Dios. Por eso dice, hombre y mujer los creó. Y les dio su bendición a la pareja cuando creó a Adán y a Eva. Júntense y multiplíquense y tengan muchos hijos. Bueno, así fue cuando creó a Adán y a Eva, ¿no? O sea, Dios diseñó el matrimonio y los bendijo. El Dios mismo bendijo a Adán y a Eva. Entonces nosotros, cuando nos casamos, tenemos que tener la bendición de Dios. Y muchas personas no se casan, quieren así nomás juntarse sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, porque piensan que si no se comprende, no se entiende, se separan así nomás. Y no importa los hijos, o sea, dejan que los hijos crezcan, por eso algunos sin padre o sin madre. Cuando los hijos están pequeños es cuando más necesitan de sus padres. Por eso es importante saber que el matrimonio es sagrado para Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta la importancia que tiene el matrimonio. Entonces, ante cualquier discusión o peleas, ¿no?, que haya en la pareja, la primera opción que ven es la separación, el divorcio. ¿Pero por qué pasa eso? Pasa porque en medio de los dos no está Dios. Cuando está Dios en medio de un matrimonio, en medio de la pareja, Dios bendice esa familia, Dios bendice ese hogar, bendice a los hijos. Nada es perfecto, quizás algunos puedan tener algún desacuerdo, pero para eso está el diálogo, la comunicación, para ponerse de acuerdo. Uno tiene que ser siempre más flexible. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Eso nos dice el Señor. O sea que los hombres para casarse tienen que dejar a sus padres, no olvidarlos, eso sí, ese es porque Dios nos manda, honra a tu padre y a tu madre. Ya, ese es otro tema, eso siempre uno tiene que honrar a sus padres, pero cuando tomas la decisión de casarte tienes que independizarte, entonces es importante, eso el Señor manda. Entonces cuando ya tienes a tu esposa, dice, la esposa tiene que someterse al esposo, pero ¿cómo lo interpretan esto? No se trata que seas esclava, se trata de que tienes que respetar a tu esposo y los dos ponerse de acuerdo en las decisiones que tengan que hacer para el hogar, para la familia. Por eso, antes de casarse, hay que pensarlo bien, con quién vas a compartir el resto de tu vida. Porque dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso, ¿qué piensa Dios? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de los esposos que se separan? Jesús prohibió el divorcio como contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. Y expresó esto en Mateo 19, versículos 5 y 6, y también en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 6 y 9, dice así. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona.
De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Eso lo dijo Jesús. Entonces, solamente cuando uno se separa, ¿no? Cuando uno es que se separa, ya sea por maltrato físico o psicológico, entonces eso también hace daño y eso tampoco no quiere decir que esté a uno soportando eso, porque hace daño a tu salud. Si no está Dios allí quien guíe a la pareja, entonces ese matrimonio se desmorona. Entonces, o ya sea por inmoralidad sexual, por decir, por adulterio, que se separen, o por maltrato físico, psicológico, ahí sí. ¿Por qué? Porque de por medio está la vida de uno. Por eso que es bueno que los dos busquen de Dios, para que sea el Señor quien transforme sus corazones, transforme sus vidas. Entonces, en la persona, antes de separarse, tiene que dialogar cuál es el motivo, por qué. A veces se quedan callados, tanto el hombre como la mujer, no quieren decir cuál es el motivo, pero es bueno expresarse, es bueno comunicar y ver las alternativas, otras opciones para superar esa crisis matrimonial. Porque a veces las personas no entienden, dicen, no, me separo, que es lo mejor, todo. Y quienes sufren las consecuencias son los hijos. Por eso Dios no quiere que te divorcies. Cuando tú te divorcias de tu esposo o de tu esposa, ya no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque cometes adulterio. Así te divorcies y te vuelves a casar, cometes adulterio. A menos que te cases con tu mismo esposo. Si te divorcias de tu esposo porque no se comprendieron, estuvieron separados un tiempo, se dieron un tiempo, y en ese tiempo han recapacitado, han reflexionado, y los dos quieren volverse a juntar porque ya se dieron cuenta de sus debilidades, de sus defectos, y tratan de llevar a partir de ahora mejor la relación. Entonces puedes volverte a casar con tu mismo esposo. Pero si tú no quieres regresar con tu esposo, entonces te mantienes sin casar. Porque dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero tampoco no puedes volverte a casar porque ya estuviste casada. Para Dios ya estuviste casada. Otros dicen, no, es que yo solo me he casado por civil. Por civil dicen que te puedes casar varias veces, pero ante el religioso una sola vez. Para Dios tiene validez el civil. Así como tiene validez el religioso, también para Dios tiene validez el civil. Y Dios bendice el matrimonio civil. Por eso cuando en los tiempos de Moisés, dice cuando el hombre repudiaba a su esposa y le quería dar carta de divorcio, entonces Dios no estaba de acuerdo con eso, pero por la terquedad del hombre, Dios hasta le permitió que le diera carta de divorcio, pero no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos mantengamos en santidad, así nos divorciemos, porque el matrimonio civil tiene validez para Dios, así como para las leyes de los hombres. Entonces dice, ay no, pero por civil te puedes casar varias veces. Es cierto, ante los hombres, pero para Dios no tiene validez, solamente una sola vez te casas para Dios. ¿Y cuándo tiene validez otro matrimonio para Dios? Cuando tú enviudas. Si tú eres viudo o viuda por causas del destino, entonces ahí Dios permite que te vuelvas a casar. Ahí sí, el Señor lo permite. Y lo dice en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 18, que Dios permite nuevas nupcias después de la muerte de un cónyuge.
Y en Romanos 7, capítulo 7, versículos 2 y 3, ¿qué nos dice? A ver, en su libro de Romanos, capítulo 7, versículos 2 y 3. A ver, acá está. Dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella tiene relaciones con otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede casarse con otro sin cometer adulterio. ¿Ve? O sea, muchos se quieren divorciar para casarse con otro o con otra, pero así estés divorciado, cometes adulterio, así te hayas casado por civil. Porque tú puedes tener la religión que tengas, ya seas mormona, testigo de Jehová, adventista, cualquier religión, te casas ante tus creencias, ante tu religión, pero también te casas por civil. Para Dios tiene validez el matrimonio civil porque está de acuerdo a las autoridades de la ley, ¿no? Entonces, eso se respeta. Entonces, Dios quiere que tú mantengas esa fidelidad con tu esposo hasta que la muerte los separe, como dice, ¿no? Entonces, no te puedes separar ni divorciar. Y si te separas, el Señor también nos dice, el hombre no se debe separar de su esposa, ya sea por cualquier motivo. Porque si se separan, a menos que sea para estar en oración los dos, para que no caigan en tentación y Satanás no les tiente. Por eso siempre la pareja debe ser unida. Si al esposo lo mandan a otro sitio a trabajar, por ejemplo, a otra ciudad, y la esposa se queda en otra ciudad, entonces están expuestos a las tentaciones. La esposa debe ir donde va el esposo. Por eso es importante saber quién mantiene el hogar. Hoy en día dicen, no, 50-50, o le llaman, ya está todo a lo bueno lo quieren ver como malo, ¿no? Que yo no quiero ser una mantenida, pero no se trata de lo que pienses tú, sino lo que Dios piensa de ti, lo que Dios piensa del matrimonio. ¿Qué nos dice el Señor sobre los deberes de los esposos? En 1 Corintios capítulo 7, versículos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 7, versículos 4 y 5. 4 dice, ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Acá nos dice eso, ven, que no deben separarse, a menos que estén en oración. Y también nos enseña el Señor que la responsabilidad es del esposo, es mantener a su esposa y a sus hijos, darles un hogar. Porque, ¿qué nos dice 1 Corintios? En versículo 3, ¿no? Tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Y en Génesis, el deber del esposo, capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dice al hombre. Dios le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso le manda Dios al hombre, que trabaje y se gane el pan con el sudor de su frente. Entonces, la ley del hombre es que trabaje, y cuando se casa va a trabajar para su familia, para su mujer, para sus hijos, porque eso es lo que Dios ha demandado. ¿Y qué le demandó a la mujer? ¿No? Le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Por eso dice que el hombre es la cabeza
de la mujer. ¿Ya? ¿Y cuál es el deber de la esposa y madre? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene la fe, el amor y la santidad. O sea, la mujer que se casa y tiene sus hijos tiene que dedicarse a sus deberes como madre, porque así se salvará. Porque acá lo dice. ¿De qué se salvará? Se salvará de sus pecados. Por eso dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene la fe, el amor y la santidad. Esos son los requisitos de una madre: tener fe, amor y santidad, y criar a tus hijos, y así el Señor te perdonará también tus pecados. Por eso acá lo dice. Entonces es importante saber eso. A veces dicen: no, yo no quiero criar a mis hijos, yo quiero trabajar fuera y que otra persona los críe. Pagan una extraña, una niñera, otra persona, un familiar para que los cuide. Pero ese niño crece sin la presencia de su madre. Solamente lo ve por un ratito cuando llega a trabajar. Entonces todo eso está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque la mujer ahora trabaja y entonces como los hijos están pequeños, todavía necesitan quien los cuide. Tanto el papá como la mamá los tiene que cuidar. Pero como el papá tiene que trabajar, ¿quién los cuida si la mamá no está? Si la mamá está afuera trabajando. Entonces todo eso hay que ver. Cuando tú haces las cosas como Dios manda, Dios bendice tu familia, bendice tu hogar y Dios no les va a hacer faltar nada. Cuando pones a Dios en primer lugar y está en medio de tu hogar. Entonces, ¿qué pasa cuando los hijos crecen? ¿Qué nos dice Dios? Que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre y contribuir equitativamente en las cargas de la familia mientras convivan con ellos. O sea, cuando los hijos ya crecen, ya es diferente, ya los hijos ya pueden apoyar a su familia, ayudar equitativamente, pero eso sucede cuando los padres han estado allí con los hijos, educándolos, formándolos, preocupándose por ellos, con quiénes son tus amistades, con quién te juntas. Pero ¿qué pasa cuando los padres se separan y ya no se preocupan por los hijos, lo dejan por su cuenta, no saben qué amistades tienen, qué amistades tienen los hijos? Entonces ahí es donde los hijos a veces se van por mal camino, porque no hay quien los aconseje, quien los guíe, quien los cuide. Por eso los padres tienen que estar cerca de los hijos. Por eso hoy en día hay muchos hogares disfuncionales. Por eso Dios dice: no se separen. Por eso antes de casarse hay que consultar a Dios, pensarlo bien, porque vas a compartir tu vida, el resto de tu vida, con una persona con la cual vas a tener una familia. Y el amor también es una decisión, no es un sentimiento. Otros dicen: no, ya dejé de quererlo. No, el amor es una decisión, y ese amor que nosotros sentimos por nuestra pareja siempre se va cuidando. El amor siempre se va cultivando, se va cuidando como una plantita. Porque a veces tienen varios años de casado y ya dejan de ponerle interés a la esposa o al esposo, viceversa. Entonces ahí viene, como se dice, el enfriamiento en la relación, en el matrimonio. Uno tiene que saber cuidar su matrimonio, tanto el hombre como la mujer. Y para eso hay que pedirle sabiduría a Dios. Y es más, uno se casa para hacer feliz a su pareja. Así, viceversa. Y el hombre se casa para hacer feliz a su esposa y la mujer se casa para hacer feliz a su esposo. Pero muchas veces nos equivocamos y pensamos solamente en nuestra propia felicidad y no pensamos en la felicidad del otro. Entonces ahí es donde viene, como se dice, el enfriamiento de la relación, porque uno piensa de manera egoísta.
Es importante que el matrimonio sea guiado por Dios. Y como dijo Jesús, sean mansos como paloma y prudente y astuto como la serpiente. Muchas veces uno pasa de ingenua, tanto en la más sucede en la mujer, ¿no? Que se confía tanto, por eso vienen las infidelidades. Porque uno dice, la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia la destruye. Entonces hay que pedirle a Dios sabiduría para saber llevar bien a nuestra familia, guiarlas con sabiduría y que nuestra familia sea edificada por Dios. Por eso que no es bueno separarse. Dios no está de acuerdo, porque eso va a afectar a los hijos. Y los niños son el futuro del mañana. Si tú quieres tener un buen hijo, edúcalo desde pequeño a que sea un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Ese hijo es como es porque no tuvo una buena formación, no le educaron, no le enseñaron. Y si ese niño decide cuando ya es adulto tomar el buen camino porque alguien le predicó, le habló de Dios, entonces por más que no haya tenido de repente una buena formación, una buena educación, pero alguien le compartió la palabra, le habló del Señor y sus deberes como esposo y como padre, gloria a Dios porque se va a corregir. Y de las malas decisiones que iba a tomar, ya no las va a tomar porque se va a dejar enseñar por Dios, se va a dejar guiar por el Señor. Por eso a las esposas, oren mucho por sus esposos, porque el hombre está expuesto a todas las tentaciones. A veces uno se confía, no, mi esposo me ama, me quiere todo, está bien, te ama. Pero recuerden que el diablo no está quieto. Siempre va a querer destruir los hogares. Dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. En cambio, Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Por eso tienes que cuidar tu matrimonio con la oración, orar por tu esposo, por tus hijos, por tu hogar, por tu familia. Ser perseverante en la fe, en tus oraciones. Yo, de mi parte, les aconsejo, de mi parte, es que antes de tomar una decisión, consulten a Dios y que sea el Señor quien los guíe. Pero para que el Señor les hable, busquen a Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. Pero si ustedes consultan a Dios sin estudiar la Biblia, el diablo les puede engañar. Así es. ¿Cómo fue tentado Jesús en el desierto? El diablo le tentó con la palabra de Dios. ¿Y Jesús cómo lo derrotó? Con la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, para no dejarse engañar por el enemigo. Por eso oren mucho por su matrimonio, por su hogar, para que Dios los escuche y tenga misericordia de ustedes. Hoy en día el pueblo de Dios, muchos se separan, se divorcian, y eso no agrada a Dios. Todo es por algo. No existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Siempre van a tener algún defecto, algún error, una debilidad. El único que puede transformar y cambiar los corazones y la vida es Dios. Así, mi querida iglesia, mi querido pueblo de Dios, espero que este tema les haga tomar conciencia, reflexión y pidan a Dios sabiduría. No sé por qué situación estarán pasando, pero solo Dios lo sabe, pero el Señor tiene palabra para ustedes. Ore por su matrimonio, no se separe, busque de Dios, bendiga a sus hijos, bendiga a su esposo, bendiga a su esposa, tenga paciencia, son pruebas del Señor. Que Dios los bendiga y hasta otro próximo video, Dios mediante.